días, bienvenidos a la Casa de América, esta tribuna F Casa de América, hoy dedicada, como el viernes pasado, a la pujanza hispana, es decir, a esa realidad de los hispanos latinos en Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad de escuchar a Ken Salazar, que es exsecretario del Interior de Estados Unidos. Hoy nos acompaña don Arturo Valenzuela, secretario de Estado adjunto para América Latina de los Estados Unidos. Quiero, en primer lugar, saludar al excelentísimo señor secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, al excelentísimo señor encargado de negocios de la Embajada de Chile, al excelentísimo señor director general para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a todos ustedes, por supuesto a Charo Gasca, su director internacional de la Agencia EFE, y a todos los compañeros de los medios de comunicación que han querido venir esta mañana a esta tribuna. Y sin más, le cedo la palabra al secretario de Estado, quien presentará al señor Valenzuela. Muchas gracias. Buenos días, gracias Tomás. Buenos días a todos. En primer lugar, un aviso: tengo que salir después de la presentación y pediré al director general, a Pablo Gómez de Olea, que me sustituya en la mesa. Pero sí que querría aprovechar esta oportunidad de estar aquí en la Casa de América de nuevo y presentar a una persona que sabe mucho de origen, es norteamericano de nacionalidad y es latinoamericano e iberoamericano por su conexión con España por vocación. Ha sido subsecretario para Asuntos Latinoamericanos en la anterior administración de Obama y es sobre todo académico, uno de los principales académicos en Georgetown en temas latinoamericanos. Es también consultor, es consultor estratégico y es una persona que tiene no solamente la visión y el conocimiento del mundo latinoamericano, sino la visión de futuro de hacia dónde podemos ir y la voluntad de cambiar las cosas y de modificar las cosas. Yo creo que la realidad latinoamericana es cada vez más importante en el mundo. Pasaron unos años malos, los años 70, 80, principios de los 90, en los que América Latina estuvo muy por debajo de lo que le correspondía en términos demográficos y en términos económicos en la escena internacional. Estuvo también muy por debajo de ello, coincidiendo con regímenes políticos no democráticos en muchos países, y todo eso ha ido cambiando y ha creado una América Latina distinta, con nuevos retos, con nuevas oportunidades, con nuevas formas de estar en el mundo y con una realidad que también es distinta de esos años 70 y 80 y que yo creo que Arturo Valenzuela es un buen ejemplo de ello, que es que lo latino en Estados Unidos empieza a tener una fuerza también, empieza a ser América, Estados Unidos de América, un país también hispano en una buena medida, en términos demográficos, pero lo que creo que es más importante es cómo eso se consolida en la economía o en la política norteamericana. Y yo creo que con todo eso, una persona como Arturo Valenzuela, que ha ocupado esas responsabilidades, también ocupó responsabilidades en las relaciones con México en la administración Clinton, es una persona que nos puede dar esa visión de lo latinoamericano desde Estados Unidos, desde la responsabilidad del gobierno norteamericano y posiblemente, además de ello, aderezado con el conocimiento académico que no tenemos muchas veces los diplomáticos o los políticos, que nos falta esa base sólida, ¿no?, de asentamiento en el conocimiento que es el que da la academia y muy especialmente una universidad como la de Georgetown. Por lo tanto, hemos aprovechado su visita aquí para que tuviera este encuentro con ustedes hoy en esta tribuna F de Casa de América. Estaba visitando también al sector económico, sector empresarial en España, porque fuera de la región, fuera de América Latina, yo creo que solamente España es un país con unos intereses comparables a los que puede tener Estados Unidos en la región. Por todo ello, es un gusto presentar hoy a Arturo Valenzuela y sin más dilación, le cedo la palabra y yo te veo dentro de un rato y quedamos para vernos. Y le pedí a Pablo que se incorpore. Gracias. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, y a pesar de que se ha retirado, quisiera agradecer al
las palabras del secretario de Estado. Nos vimos por casualidad en la toma de posesión de Michelle Bachelet y tuvimos una buena conversación y me dijo, ¿cuándo ibas a España? Entonces ahí pensamos cómo íbamos a coordinar alguna visita y, en fin, agradezco mucho la atención de él en esta visita a España. Y muy especialmente porque yo quisiera hacer un reconocimiento muy especial del vínculo fuerte que hemos tenido en relación al trabajo conjunto que hemos hecho en América Latina, Estados Unidos últimamente con España. De hecho, el primer viaje que yo hice al ser confirmado subsecretario para las Américas en Estados Unidos fue no a América Latina, sino que a España, para compartir con mis colegas acá la preocupación que teníamos en ese entonces por todo el tema, especialmente centroamericano, con todo el problema, digamos, de la inseguridad ciudadana, esa cosa que estaba bastante descontrolada y donde veíamos que era importante tener una posible coordinación mucho mayor, no solamente entre Estados Unidos y España, sino que también, por ejemplo, entre otros donantes y otras países con una fuerte presencia en la cooperación con Centroamérica. Y así en muchas otras oportunidades, un diálogo fluido y muy importante, como lo ha dicho el secretario de Estado. Yo creo que tenemos intereses importantes juntos. Obviamente España tiene una presencia importantísima en América Latina, no solamente histórica, sino que en estos últimos tiempos también económica. Y en ese sentido hay coincidencias importantes. Habrá alguna competencia buena y leal también en muchas cosas, pero la verdad es que tenemos objetivos comunes, y los objetivos comunes es ver una América de países pujantes, con democracias estables, con sociedades más justas. Eso nos beneficia a todos, es parte de un esquema que lleva a un mundo mejor. Entonces, habiendo dicho eso, lo que me pidieron es que hiciera alguna reflexión sobre el tema de los hispanos en Estados Unidos, y lo voy a hacer un poco en términos biográficos, pero primero quisiera tirarles unas cifras, y de seguro que son fáciles de conseguir, pero acordémonos de que ahora en Estados Unidos es el segundo país hispanoparlante más grande del mundo. Ya ha sobrepasado a España, y ha sobrepasado a Colombia, y ha sobrepasado a Argentina. En ese sentido, México, Estados Unidos, con 57 millones, 58 millones de hispanos, y como son de una migración relativamente reciente, uno puede hablar de que efectivamente son incluso hispanoparlantes, a pesar de que el tema de los idiomas es un tema complejo en Estados Unidos. Los años 90 representaron el auge migratorio generalizado en Estados Unidos más importante desde la última década del siglo XVIII XIX y la primera década del siglo XX. O sea, en 1910, un 15% de la población de Estados Unidos, un 15% de la población en 1910 había nacido en el extranjero. Un 24% de la mano de obra en Estados Unidos, o sea, la población activa en Estados Unidos en 1910, 24% había nacido en el extranjero. Y ahí estos patrones de flujos migratorios impresionantes, porque el tamaño también de la población norteamericana no era tan grande de Estados Unidos, y en ese sentido el impacto es muy fuerte, mucho más que hoy día. En esa época llegaba 1 millón de inmigrantes a Estados Unidos, más o menos el mismo nivel que llega hoy día, pero obviamente la población norteamericana era mucho menor entonces que hoy día. En 1882, un 87% de esta migración era de Europa del Norte. En 1907, un 81%, o sea,
2 décadas más tarde, era de Europa del Sur y de Europa del Este. Entonces, es dramático lo que ocurre en Estados Unidos. Ahora, es cierto que entre 1915 y 1964, más o menos, los flujos migratorios bajan en forma importante. La Primera Guerra Mundial, o la Gran Depresión de los años 30, y también políticas norteamericanas en ese momento, de Estados Unidos, cuando se estructuran cuotas que privilegian la migración de ciertos países sobre otros países, que también restringe, digamos, la migración al país. Entonces hay una pauta en flujos migratorios. Eso se cambia dramáticamente en los años especialmente 80, empezando en los 80 y durante la década de los 90. En la década de los 90, hacia 2001 más o menos, la población nacida en el extranjero como porcentaje de la población total de Estados Unidos es 11,5%. O sea, casi el 15% que había tenido a principios del siglo XX. Todos los años, durante toda esta época, han llegado más o menos 1 millón de personas migrantes a Estados Unidos al año. 1 millón. En 2001, el 22,5% de los niños nacidos en el Estados Unidos son hijos de mujeres nacidas en el extranjero. 22,5% en 2001. Entonces y un 63% de las mujeres hispanas nacidas en el extranjero, los niños que dan a luz, ellos son 63%. Para que vean también, para que se entienda la dimensión de este fenómeno de las entradas y salidas a Estados Unidos. La verdad es que yo entiendo mucho la crítica que hay hasta a las restricciones y a todo lo demás, pero en realidad la historia es el increíble flujo hacia los Estados Unidos todos los años. Entran 33 millones de turistas a Estados Unidos en el 2001. 33 millones. 700.000 estudiantes en 2001. Y todo el año 2001, porque ese es un año bastante es álgido en esta época. Ha bajado algo eso después en cuanto. 66.000 indios a estudiar. 63.000 chinos a estudiar. 990.000 trabajadores temporales ese año. 990.000 trabajadores temporales, un 40% profesionales. Y obviamente también una población indocumentada, los ilegales, que más o menos en esa época eran entre 350.000 a 500.000 personas que entran a Estados Unidos en ese momento. El año 2001 hay 1.387.486 aprehensiones y 176.989 deportados. Pero es una cosa de una dimensión muy grande. Ahora, ¿cuál es la característica de la migración de los años 90? Un 50% América Latina. Y de ese 50% de América Latina, un 30% de México. Pero ojo, un 26% de los migrantes a Estados Unidos son asiáticos. O sea, si el grupo más grande son los mexicanos, del 30%, uno tiene un 26% de asiáticos. O sea, obviamente de muchos países, o sea, en ese sentido no es un solo país, pero hay que subrayar de que la migración hacia Estados Unidos no es solamente latinoamericana, un 50% no lo es. Y
Lo que es interesante, efectivamente, es que tampoco es cierto de que toda la población indocumentada sea latinoamericana o mexicana. Todo lo contrario, un 40% de los que se quedan indocumentados en Estados Unidos no cruzan la frontera. Entran por aviones, vienen con visa. Son los famosos visa overstayers, o sea, la gente que se queda, pero se les caduca la visa y se quedan. Me acuerdo cuando yo estaba en la Casa Blanca con el presidente Clinton a cargo de la relación de Estados Unidos hacia América Latina en el Consejo de Seguridad, en el año 2000, en un momento pregunté, a ver, denme los datos, digamos, de los indocumentados ilegales. La jerga cambia un poco, para algunos son ilegales, para otros son indocumentados, dependiendo de un poco de la valorización normativa que uno le pone al término. A ver, indocumentados por Estado. A ver si pueden decirme cuál era el grupo más grande de indocumentados en el estado de la Florida. Ahora, 2001. Eso a lo mejor ha cambiado algo hoy día. Alemanes. Alemanes. Gente que había jubilado en la Florida y que te había comprado condos y todo lo demás y que le gusta el sol, etcétera, etcétera. No haitianos, obviamente que los cubanos no cuentan en esto porque ellos tienen una entrada privilegiada a Estados Unidos. Pero tampoco no eran mexicanos, tampoco no eran los puertorriqueños, obviamente que son una población importante en la Florida, pero obviamente son ciudadanos norteamericanos. Así que entre los ilegales estamos hablando de alemanes. Eso probablemente ha cambiado algo en este momento. Ahora, el resultado de todo esto es este cambio extraordinario, digamos, y tan veloz en la fisonomía misma del país, que a su vez tiene un referente político muy importante. O sea, la lucha empedernecida por el poder en Estados Unidos se traduce en el hecho de que el Partido Republicano igualó al Partido Demócrata, y lo igualó después de haber sido el partido minoritario, o sea, de 3-2, desde la Gran Depresión de los años 30. Lo iguala cuando jala el Partido Republicano al electorado blanco del sur hacia el Partido Republicano. Y se cambian de partido muchos de los grandes líderes, como Strom Thurmond, por ejemplo, de Carolina del Sur, al Partido Republicano. Entran toda esta gente, con eso se iguala. Y la pugna, entonces, por el poder entre los dos partidos, se pone mucho, mucho más feroz, mucho más difícil. Y hasta cierto punto se hablaba mucho, incluso hay libros sobre The New Emerging Republican Majority, la mayoría republicana emergente en Estados Unidos, que producto de este giro del sur de Estados Unidos hacia el Partido Republicano. El problema es que eso ocurre, pero al mismo tiempo cuando está cambiando el país con toda la inmigración. Entonces los republicanos igualan a los demócratas, pero les empieza a cambiar el país y los demócratas entonces van tomando una ventaja mucho más grande, y por eso es que está tan polarizada la política del país. Incluso en un momento el presidente Clinton me lo dijo en persona. Yo le pregunté, ¿por qué le odian tanto? Entonces me dijo, bueno, el problema es que yo llegué, o sea, acuérdense, gobernador del sur, en parte llegó por eso, pero llegó también habiendo conseguido solamente un 46% del voto. O sea, fue un presidente minoritario. Si tú sumabas la votación de Bush padre, el primer Bush, con la de Ross Perot, llegaban por encima del 50%. Entonces llega por casualidad. Entonces, ¿por qué lo odian tanto? Porque les gané. Y se suponía que no debiera haberlo hecho.
Entonces es un fenómeno bien importante. El país le está empezando a cambiar entonces, y son los hispanos, y por eso que el tema migratorio está tan justamente en el centro, digamos, del debate fuerte entre los dos partidos. Ahora, si me permiten, unos datitos más. En marzo de este año, del 2014, California ha pasado a ser ahora un estado donde el grupo más grande de todos es el hispano, 39%. O sea, sobrepasaron a los blancos no hispanos, por primera vez. Eso ha ocurrido solamente en Nuevo México, donde un 47% de los son hispanos. Y en Arizona se viene con 30%, Nevada un 27%, Florida un 23%. Es improbable que ningún otro estado pueda superar, digamos, el electorado hispano pueda superar el electorado blanco, digamos. O sea, no el electorado, sino que la población. Me equivoqué al decir electorado, la población. Pero las tendencias obviamente son muy fuertes, entonces para que las consecuencias electorales de estos son muy importantes porque tienen afinidad obviamente los hispanos hacia el Partido Demócrata, especialmente después de lo que le pasó justamente en California. Cuando en California los republicanos se tiran en contra de los hispanos, entonces pierden en realidad un ascendiente importante. En fin, voy a parar ahora, ya hice, a lo mejor me agregué un poco demasiado. Si me permite, voy a hacer una alusión personal ahora. Yo llegué a Estados Unidos, hijo de una madre norteamericana y un padre chileno. Se conocieron en la universidad cuando estaban estudiando en Estados Unidos, se fueron a Chile. Ocurre un terremoto terrible en Chile, se destruye mi colegio. El terremoto más terrible que se ha documentado hasta la fecha, que es el año del 60 en Chile. Entonces quedó destruido mi colegio, entonces me mandan a los 16 años mis padres a Estados Unidos, voy a vivir con una amiga de mi mamá. Y llego a Estados Unidos, a Miami, el 1 de agosto de 1960, con instrucciones de tomar un bus con mi hermano menor, que tenía 15 años, los dos, con instrucciones de ir a Kansas City y después yo a pasar un año con una amiga de mi mamá en Rochester, New York, y mi hermano David volviendo de Kansas City a Atlanta a pasar un año con otra amiga de mi mamá que muy gentilmente, cuando ella le escribió, dijeron, sí, nosotros si quieren tomamos a los hijos por un año. Y esa pasada por el sur de los Estados Unidos, por Georgia para arriba, paramos en un pueblito que se llama Douglas, Georgia. Era el sur segregado, completamente segregado. Los afroamericanos en la parte de atrás de los buses, los restaurantes totalmente segregados. Además, una visión de Estados Unidos muy negativa, ¿no? Los buses que pasan por los lugares más deprimidos, digamos, de las grandes ciudades. Eso me marca mucho. Me marca mucho. Yo decido quedarme, mi hermano se vuelve a Chile, yo decido quedarme, le escribo a mis padres, le digo, me quedo en Estados Unidos porque quiero ir a la universidad acá, me parece interesante. Estuve 8 años, volví a Chile solamente un año, volví a Chile solamente por una semana, una vez en 8 años. Entonces, y me dediqué al tema de los derechos humanos, ¿no? El Civil Rights Act, mi tesis de grado en ese momento fue sobre la reforma de los derechos humanos, la gran ley del 64, la ley del 65, participé en la marcha en Washington, estuve en marchas en el sur de Estados Unidos y todo lo demás, pero a lo que voy con esta anécdota es que en toda esta efervescencia, digamos, de los derechos civiles, el tema hispano no existía. Teníamos referentes
de Chávez, de César Chávez. Pero es una cosa muy distante, los trabajadores agrícolas en el oeste. Todos los movimientos en favor de los derechos civiles en realidad estaba versado en el tema, digamos, racial afroamericano, Estados Unidos, el legado de la esclavitud y todo lo demás. Entonces, no hay un referente, digamos, a esta... Y yo hago una carrera académica, sigo esa carrera académica, y por estas cosas raras de la vida, cuando se elige el presidente Clinton, me piden que ingrese al Departamento de Estado. La verdad es que al principio yo iba a colaborar solamente con algunas ideas para la cooperación de Estados Unidos hacia América Latina, pero la Casa Blanca insiste que yo vaya al Departamento de Estado y me pusieron a cargo de la relación de Estados Unidos con México, que probablemente lo mejor que me hicieron. Yo insistí que me tenían que dar el Cono Sur porque yo me he especializado como académico en el Cono Sur. Pero no con esas lógicas exquisitas de las burocracias. Me pusieron solamente en el país que conocía menos. Y me hicieron a mí en lo personal un gran favor, porque la verdad es que he tenido una interlocución con México muy fuerte desde entonces. Me salgo de eso después de 3 años para regresar a la universidad y un día me llama Raúl Izaguirre. Raúl Izaguirre fundó con otros colegas el Consejo Nacional de la Raza, el National Council of the Raza. Entonces me dice Raúl, oye, Arturo, tú pasaste a ser digamos, el hispano más de mayor jerarquía del Departamento de Estado últimamente. ¿Te vendrías al Consejo Nacional de la Raza para ayudarnos a nosotros a ver cómo podemos internacionalizar mucho más nuestra política, nuestro discurso? Porque la verdad es que estoy preocupado de que estamos demasiado ensimismados y deberíamos empezar a pensar cómo relacionarnos con el mundo. Entre paréntesis, Raúl fue nombrado el presidente Obama, es un hombre ya mayor, como embajador de la República Dominicana, después de que dejó el liderazgo del Consejo Nacional de la Raza. Yo le dije, oye, muy agradecido, entro a eso y me abre otro mundo a mí, porque el mundo académico es un mundo muy transnacional, que tiene referentes distintos, entonces uno vive fuera hasta, digamos, estas cosas. Yo seguí muy interesado en la política, pero no estaba metido en el tema de los hispanos en Estados Unidos. Es impresionante. El Consejo Nacional de la Raza hoy en día es la organización más grande de hispana, probablemente una de las más influyentes. Tienen 300 filiales en todas partes de Estados Unidos, todo tipo de cosas, agencias de educacionales, de ayuda legal, de ayuda médica, etc. La convención del Consejo Nacional de la Raza tiene por lo menos 8.000 delegados cuando tienen sus convenciones nacionales. La asistencia es extraordinaria. Ahora, la frustración mía, estando ahora en el consejo de Raúl Izaguirre como el presidente, el director general de esta ONG, era de que en la convención del National Council of the Raza, de 120 paneles y de talleres de trabajo y todo lo demás, no había nada en relaciones internacionales. Yo logré poner algún panel sobre México. Esto lo digo porque es una comunidad tan centrada en los desafíos que tienen en Estados Unidos como inmigrantes de ingresos bajos que llegan a trabajar en situaciones extraordinariamente difíciles, en trabajos muy duros, a veces por lo general sin mucha preparación previa, digamos, a diferencia, bueno, hay 94.000 personas que entran a Estados Unidos al año que son profesionales y con visas especiales. Entonces, todavía no tiene, incluso esta semana, antes de llegar a España, llamé a algunos amigos de la comunidad mexicano-americana y les dije, oye, ¿por qué no inciden un poco más ustedes en el nombramiento de algunos de los embajadores? Porque no está yendo gente de esta comunidad a las embajadas, ¿te fijas? No hay nombramientos políticos importantes. Entonces me dice, es que no sabemos exactamente cómo... Ahora, la gran excepción a esto, obviamente, son, primero, los cubanoamericanos, que obviamente en este momento
tienen un monopolio, no solamente, digamos, hasta cierto punto de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Eso está cambiando de forma importante, por los cambios mismos de la comunidad cubanoamericana. Y también, obviamente, que dominicanos y otros tienen algún ascendiente sobre la política de Estados Unidos a su país, pero en general es todavía bueno, hay una cantidad de etnias o de nacionalidades en Estados Unidos que tienen mucho más importancia en relación a su país de origen que la comunidad hispana. Eso está empezando a cambiar. Y está empezando a cambiar porque ahora está surgiendo, obviamente, la segunda y la tercera generación de gente muy educada, muy preparada, que están diciendo, oye, ¿y por qué no vamos a incidir un poco más en la relación con América Latina? Y este es un dato muy importante. Yo sé que ustedes lo saben acá, porque el esfuerzo que ha hecho España también de estrechar lazos con la comunidad hispana en Estados Unidos es muy, muy importante, y ayudar a que esta comunidad también tenga alguna presencia más grande en la formulación de políticas exteriores de Estados Unidos, yo creo que es algo muy importante también. Es importante porque lo que hace Estados Unidos es terriblemente importante en relación a, por ejemplo, los países de Centroamérica. Un país como El Salvador, donde una cantidad importantísima de la población de El Salvador vive en Estados Unidos. ¿Para qué decir? De Ecuador y otros. El tema de las remesas, 60.000 millones de dólares van a América Latina de Estados Unidos. 60.000 millones de dólares. Toda la cooperación internacional de Estados Unidos para el mundo son 40.000 millones de dólares. Y ahí hay mucho también de cooperación que tiene que ver con temas militares y estratégicos. 60.000 millones de dólares. La cooperación de Estados Unidos para América Latina, 2.000 millones de dólares. O sea, la gente que te barre la casa, que te cuida el jardín, todo lo demás, las remesas son importantísimas. Y México creo que recibe algo así como 30.000 millones de esos. Así que estos son palabras mayores. Y tiene mucho que ver entonces con todos los temas que estamos viendo. Incluso uno puede decir que hay una especie de maldición del petróleo. Digamos, el tema, por ejemplo, de Venezuela o otros países que dependen demasiado del petróleo. A lo mejor también hay una maldición de las remesas. Porque un país como El Salvador, por ejemplo, depende tanto de las remesas, pero se le va toda la población activa, emprendedora. Viven muchos en Washington. Los grandes maestros de la construcción en Washington son salvadoreños. Y son extraordinarios. Pero no trabajan en su país. No hay fábricas en su país. No hay, entonces, es una dependencia distinta a esto. Bueno, termino con, y ahora sí que voy a acabar más rápido, con una observación final que enlaza esto con lo que dije al principio. ¿Y dónde está la reforma migratoria? Bueno, la reforma migratoria, desgraciadamente, en este momento está empantanada. A pesar de que hubieron un grupo de senadores, tanto republicanos como demócratas, que el año pasado efectivamente aprobaron, creo que fue en marzo, junio del año pasado, del 2013, el proyecto de ley 744 del Senado, que es efectivamente la reforma migratoria que pide la comunidad hispana en Estados Unidos, que pide el presidente Obama, y que tiene obviamente algunos elementos de acuerdos entre los dos partidos, es algo que se consensuó. Son tres elementos importantes, obviamente: cómo manejar el tema de la frontera, cómo manejar el tema de los trabajadores temporales en Estados Unidos, porque es enorme, pero no está bien regularizado como en otra época incluso. Los trabajadores que llegan, por ejemplo, a trabajar en la agricultura, o los profesionales que llegan a Estados Unidos y efectivamente están por un tiempo, pero para ellos es mucho más fácil, obviamente, regularizar sus visas,
la cantidad de indios, por ejemplo, creo que hay 95.000 indios que entran al año, profesionales. Y tercero, obviamente, el tema espinudo y difícil de cómo regularizar la situación de los indocumentados. Y muy especialmente, no solamente de los adultos que llegaron sino que de los niños de indocumentados. Algunos nacidos en Estados Unidos, que no tienen... Entonces, y ese es un tema tan importante. El Senado lo aprobó, pero la Cámara rehúsa hacerlo. Y la Cámara rehúsa hacerlo en gran medida por lo que decía antes. El Partido Republicano hasta cierto punto está en jaque con sectores dentro de su partido que efectivamente le temen a este cambio que está ocurriendo en el país. Fíjese que estuve viendo una encuesta muy interesante hace poco. En los estados donde hay más rechazo por parte de población blanca al tema de la inmigración, es en estados donde el debate público es más fuerte, donde un gobernador, por ejemplo, como en Arizona, trata de implementar medidas y todo lo demás. El rechazo no es tan grande en lugares donde hay proximidad muy grande con los inmigrantes. Incluso en encuestas donde se le pregunta a trabajadores blancos sin preparación universitaria qué percepción tienen ellos de hispanos y otros, la percepción es generalmente positiva. ¿Por qué? Porque los ven a diario, ven que trabajan duro, ven que tienen una humanidad común, que tienen experiencias comunes. Entonces, el rechazo no es un rechazo visceral, digamos, al inmigrante. No es una cosa xenofóbica, es del todo, aunque eso obviamente que lo hay también. Pero es un problema más bien de índole política, donde los moderados en el Partido Republicano no se atreven efectivamente a hacer lo que ellos saben que tienen que hacer, es aprobar estas reformas, porque les conviene a ellos en el futuro no enajenar a un electorado importante, pero que de repente se encuentran con la posibilidad de que en una primaria los desplacen, como ya ha ocurrido con una persona tan importante como el senador de Indiana, que presidió por mucho tiempo la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que fue derrotado en una primaria por una persona que representa este sector mucho más duro, porque en las primarias vota la gente más militante. Entonces, ese es un poco, está en jaque en este momento la relación, la reforma, y lo que está en juego a lo mejor para el Partido Republicano es qué futuro tienen con una población creciente y que beneficie en este momento al Partido Demócrata. Bueno, los dejo con esas reflexiones generales. Estoy dispuesto también a hacer algún comentario, si quieren, sobre la relación Estados Unidos-América Latina, algunos de los problemas que se ven. Yo sé que conversaron con Ken Salazar el otro día, que fue uno de los firmantes de esta carta que se hizo sobre Cuba, yo también la firmé, y que refleja también un cambio importante en la comunidad cubana en Estados Unidos. Así que los dejo con esas reflexiones y estoy dispuesto a contestar sus preguntas. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias por su intervención. En relación a sus comentarios sobre la reforma migratoria, hay varias preguntas. En concreto, un señor quiere saber cuál es la razón si entiendo bien la letra, es suya, ¿verdad? Resto Bainach, sí. ¿Cuál cree usted es la razón del gran momento de la deportación de indocumentados durante el mandato de implementación de las deportaciones durante el mandato de Obama? Y si es favorable a una reforma integral de la inmigración todavía no conseguida. Sí, mire, este es un tema que no mencioné y que debiera haberlo mencionado. Creo que también anoté algunos datos sobre esto. Ha habido críticas muy fuertes. Janet Murguía, de hecho, que es ahora la presidenta del Consejo Nacional de la Raza,
se refirió al presidente en términos bastante duros, cuando se refirió a él como el deporter in chief, porque las deportaciones han sido muy grandes, más o menos 2 millones de personas han sido deportadas por parte de las autoridades norteamericanas en este último tiempo. De esas 2 millones de personas en general durante su gobierno, un estudio que apareció hace poco indica que un 57% más o menos de las personas deportadas son personas que han cometido algún tipo de crimen, más o menos creo que 14, 17% crímenes serios, pero la mayoría en realidad es infracciones, no más. Así que y de todas maneras hay como 157.000 personas, por ejemplo, el año pasado que fueron deportadas sin haber cometido algún crimen. Pero lo que pasa es que especialmente después del 11 de septiembre, cuando se fortalece enormemente, digamos, todo el sistema de control de fronteras, cuando se hace una reforma importante, digamos, del sistema incluso de aduanero, migratorio, el Customs and Border Patrol y todo eso, como producto del 11 de septiembre. Entonces, estas enormes agencias tienen bueno, ellos tienen un papel que cumplir y lo cumplen. Entonces, y al presidente lo critican de todo lo contrario. Lo critican de no, efectivamente, imponer lo suficiente la ley. Por eso que de repente en Arizona salen estas leyes incluso más draconianas. Entonces, el presidente se encuentra un poco en una coyuntura muy difícil. Por un lado, está tratando de abogar por una ley migratoria, donde los republicanos le dicen, nosotros les ayudamos en algo como en el Senado, pero tienen que fortalecer mucho más el control de las fronteras y que salga la gente que ha cometido delitos. Y él está buscando a cambio, obviamente, mejorar o aprobar una ley que haría un cambio importante. No le han respondido los republicanos. Y en ese sentido el presidente ahora se está dando cuenta de que ya a esta altura el trato ese que tenían que tener, de que, bueno, vamos a portarnos más duro, pero al mismo tiempo tenemos que hacer estas reformas que, por ejemplo, le dan la posibilidad de que se pueda regularizar la situación de 11 millones de personas en Estados Unidos. Si no me dan esa parte, entonces yo ya no voy a... Y por eso que también él ha insistido por decreto, incluso ayudar a que los estudiantes indocumentados en Estados Unidos puedan acceder a universidades, por ejemplo, que son medidas que se han tomado en varios estados. El famoso DREAM Act, que tiene mucho apoyo en la comunidad hispana en Estados Unidos. Así que ese es un poco el problema. Está empantanado, digamos, en esto. Las burocracias hacen sus cosas. El presidente ha tenido que ahora parar un poco porque se cometen muchas injusticias horrorosas. Separación de familias, separación de niños y todo lo demás. Entonces eso es algo impresentable. Hay también una pregunta sobre la crisis de seguridad en Centroamérica que ha estado relacionada con las grandes deportaciones de jóvenes con antecedentes penales a Centroamérica y le preguntan, ¿no hubiera sido posible buscar otra solución al problema en vez de devolverlo a Centroamérica? Sí, y muchos de los países a veces se quejan de que de repente Estados Unidos lo que ha hecho es sacar de prisiones y todo lo demás a gente y se los devuelven a países centroamericanos sin informar incluso suficientemente bien a las autoridades locales que no saben lo que están recibiendo, incluso no les entrega antecedentes y en muchas de las conversaciones que hemos tenido, que yo tuve como subsecretario fue a ver cómo podemos mejorar eso, porque no tiene sentido avisar que va a llegar un avión con X personas y que ustedes tienen que encarcelarlas porque son personas peligrosas y todo lo demás, pero sin poder darles los antecedentes necesarios.
Entonces eso se está tratando de mejorar en ese sentido. Pero es cierto que uno de los antecedentes, digamos, del tema criminal de Centroamérica, curiosamente, es la exportación también desde las cárceles de Estados Unidos de toda una lógica de las escuelas del crimen, que hasta cierto punto las cárceles pasan a ser escuelas también del crimen. Entonces eso ha complicado la situación. Yo creo que lo que hay que recalcar, que es importante, es que cuando llega el presidente Obama hay un giro muy importante en cómo Estados Unidos encara esta crisis de la inseguridad pública, de la criminalidad y el narcotráfico en América Latina. Ya se deja a un lado un poco el patrón anterior, donde se privilegiaba por sobre todo la mano dura, la erradicación, por ejemplo, la interdicción y ese tipo de cosas. Obviamente que se tiene que establecer el Estado de Derecho y se tiene que establecer digamos, la presencia del Estado. Se tiene que establecer una palabra que existe mejor en inglés que en castellano, law enforcement en general. Law enforcement es el cumplimiento de la ley en todas sus fases, que significa que no puede haber impunidad, que la justicia tiene que funcionar, que las policías tienen que ser más responsables y todo lo demás. No se puede dejar a un lado la parte digamos, del imperio de la ley en cuanto a las posibles sanciones de la violación de la ley. Pero la respuesta no puede ser una respuesta policial, no puede ser una respuesta solamente militar. Tiene que ser una respuesta integral, que tiene que ver con los temas sociales, que tiene que ver con juventudes en riesgo, lo que hablábamos antes de las deportaciones y todo lo demás. Y si no hay una respuesta de ese tipo, tiene que haber también construcción de comunidades, porque si las comunidades efectivamente se despreocupan de lo que pasa con la criminalidad en sus propios vecindarios y no están comprometidas, digamos, a tratar del fondo crear su propia comunidad, de fortalecer su propia comunidad. Entonces, con eso uno no tiene éxito. Y yo creo que ahora donde uno ve experiencias importantes es donde hay un involucramiento más global de las comunidades. Yo creo que la cooperación internacional ha ido mucho más en esa dirección. Policías comunitarias, pero por otro lado también programas de juventud en riesgo, todo el tema de cómo la comunidad... Esto se ha visto en Juárez incluso. Yo hice un viaje a Juárez cuando estuve de subsecretario y ahí me encontré con mi tocayo Arturo Valenzuela, que es un médico en Juárez, que es uno de los líderes, por ejemplo, de la comunidad en Juárez. Y en Juárez, que fue una de las ciudades más violentas de México, el esfuerzo ciudadano ha sido increíblemente importante en tratar de sobrepasar ese problema. Ahora, voy a ser más cortito para poder responder a más preguntas. Sí, hay muchísimo interés en conocer su opinión sobre múltiples temas y uno de ellos es también, usted se ha referido al gran peso de los hispanos en Estados Unidos. Entonces, según algunos datos, hay 25 millones de latinos que tienen derecho al voto, pero se estima que solo 8 millones ejercen este derecho. ¿Cómo se puede fomentar una mayor participación para conseguir que los hispanos tengan más influencia política en el país? Sí, y de hecho organizaciones como el Consejo Nacional de la Raza y otros están abocados a eso. Parte del problema también es que en algunos estados se está buscando cómo tratar de incluso cercenar la posibilidad, si uno no tiene documentación necesaria, y hay mucha gente que, aun si son ciudadanos, no tienen necesariamente la documentación. Entonces, se están tomando algunas medidas que le dificultan, digamos, a la población afroamericana o a la población hispana a votar. Pero es una tarea muy, muy importante. Para mucha gente, en realidad, el tema es que si están con 2 o 3 trabajos, si tienen dificultades de votar, no pueden en realidad. Y además hay un proceso también de concientización mucho más grande que tiene que hacerse. Hoy el Congreso de la Cámara de Representantes de Estados Unidos va a votar sanciones a algunos chavistas que participaron en la represión de las protestas. Entonces, hay también interés por conocer cuál es su opinión sobre
si estas sanciones tienen algún efecto en la relación con Estados Unidos, cómo salir de la situación actual en el país, y también relacionada una doble pregunta sobre Cuba, la valoración de las reformas que está realizando Raúl Castro y su participación en la... O sea, usted firmó la carta para que se suavice el embargo a Cuba, y quieren saber también si eso va a facilitar una normalización de las relaciones con Cuba. Bueno, son dos preguntas complejas y muy grandes. Yo, en lo personal, creo que estas sanciones son totalmente contraproducentes, no benefician el proceso complejo de tratar de buscar algún tipo de entendimiento en Venezuela, de hasta cierto punto salir de esta espiral de polarización que existe. Se espera que pueda haber algún progreso por parte de la mediación de la UNASUR con el Vaticano. Eso está entrampado en parte también por algún por la renuencia por parte del gobierno de buscar cómo tratar de aceptar algunas de las medidas que pide la oposición, pero en fin, eso todavía está en curso. Entonces estas medidas, a mi juicio, unilaterales por parte de Estados Unidos, lo único que le van a hacer hasta cierto punto es darle más fuego a algunos sectores, por ejemplo, en el gobierno de Maduro, de criticar a Estados Unidos, de que es la injerencia norteamericana y todo lo demás. Eso no le conviene tampoco, creo, a la oposición en este momento en Venezuela. Esa sería mi opinión personal en ese sentido. Hay que darle más tiempo al proceso. Está muy seria la situación, sin duda, en Venezuela, muy seria. Uno no puede desestimar lo serio que es la situación económica de Venezuela. Están con problemas muy graves y no les conviene ni al gobierno ni a la oposición tener una hecatombe, una espiral en Venezuela negativa. Sobre el tema de Cuba, ciertamente yo firmé una carta que le pide al presidente Obama cambiar un poco más incluso muchas de las regulaciones que están destinadas a permitir que haya un mayor flujo de relaciones entre ciudadanos americanos y no solamente parientes de cubanos americanos en Cuba. Lo que hizo el presidente Bush fue prohibir incluso esas relaciones, no permitiendo, por ejemplo, que viaje un cubano americano a ver a sus parientes en Cuba, sino que una vez en 3 años. Y eso todo lo revirtió el presidente Obama, pero ahora lo que se está buscando es, especialmente ahora que está empezando a surgir un sector privado en Cuba, como se está tratando de incentivar un modelo de mayor independencia por los sectores. Entonces, ¿por qué no privilegiar una relación con sectores en Estados Unidos que no son necesariamente cubanos americanos y que ellos puedan tener alguna relación con un sector profesional, donde puede incluso haber algún tipo de inversión y ese tipo de cosas. El presidente no puede por sí solo levantar el embargo, porque el embargo es una ley del Estado. Lo tiene que levantar el Congreso, pero el presidente sí tiene autoridad para poder liberalizar un poco más lo que son las relaciones entre la ciudadanía norteamericana y Cuba. Y al mismo tiempo esta carta le pide también a tener continuar con diálogos en temas de interés mutuo, porque Estados Unidos tiene temas de interés mutuo, por ejemplo el tema migratorio es un tema importante, de seguir en conversaciones con La Habana. Ahora, yo no me pierdo en el sentido de que hay sectores, digamos, duros en Estados Unidos que no quieren que esto ocurra, y también, y esto lo quiero resaltar, la experiencia mía ha sido de que también hay sectores en Cuba
que tampoco quieren este tipo de acuerdo, no quieren esto tampoco. Así que no es una dimensión curiosa, de una especie de sinergia entre sectores duros en ambos lados. Y eso yo creo que la experiencia de todos los que hemos trabajado con Cuba a través de los tiempos, hemos visto que esa es una dinámica compleja. Una última pregunta sobre qué mensajes desean escuchar los hispanos en Estados Unidos por parte de España y con qué institución en Estados Unidos debería cooperar España en su acción de diplomacia pública. Bueno, sabes, sí, una de las cosas que a uno lo emociona, la verdad, es que con la comunidad hispana en Estados Unidos, es cuando llegan a la universidad, por ejemplo, gente nosotros tenemos una situación muy compleja en una universidad como Georgetown, por ejemplo, porque la Universidad de Georgetown es una universidad jesuita, que ha tenido vínculos con América Latina por muchísimo tiempo. Incluso las primeras clases que abre la Universidad de Georgetown, que se funda en 1789, incluso cuando los jesuitas estaban prohibidos, son estudiantes de América Latina que llegaban desde las escuelas jesuitas en América Latina. Entonces hay un vínculo fuerte. Y los estudiantes latinoamericanos que llegan a Georgetown son muchos. Y son todos, la gran mayoría, obviamente, de sectores muy acomodados, de sectores, digamos, importantes. Entonces, gente con recursos, acomodados, con una preparación muy buena. Y hay un mundo de diferencia entre ellos, que son excelentes. Mis mejores estudiantes han sido latinoamericanos. Pero hay un mundo de diferencia entre ellos y los chicos que vienen, digamos, de escuelas públicas, que son hijos de personas que no han tenido jamás la persona que me limpia mi casa, por ejemplo, que sus dos hijas están ahora estudiando medicina, que lleva mucho tiempo en Estados Unidos limpiando casas, su marido trabajando en la construcción, pero las dos chicas están estudiando medicina. Esa gente, cuando llega, lo emociona mucho a uno. Me acuerdo de una chica que llegó y quería hacer el estudio estudiar la maestría, y le pregunté por qué quería estudiar la maestría. Entonces venía de Nueva York. Decía, quiero encontrar mis raíces, me decía. Quiero buscar mis raíces. Yo ni sé quién soy, me dice. Fíjese que yo pensé que era puertorriqueña, así. Pero no sé, madre soltera, no sé, una cantidad de cosas. Y después me di cuenta que soy verdaderamente salvadoreña, pero ni sé. Y hoy día quiero, la verdad, le fue muy bien en la escuela y todo lo demás, entonces decidió ir a Harvard, no vino a Georgetown, pero me vino a conversar conmigo. Es gente que está buscando. Entonces, en ese sentido, toda la base cultural, digamos, de la hispanidad y estos lazos y todo es muy importante. Es parte, digamos, de lo que somos. Entonces, y en ese sentido, esto es importante. Y yo creo que tenemos el gran privilegio en las Américas, donde incluso, contate en esto, en las Américas no hay demandas irredentistas. No hay. Cuando hay el lanzamiento zapatista, no es para reivindicar una república maya. Es para fortalecer digamos, el trato de los sectores indígenas en el sur de México. Estas son repúblicas de mucho aliento, donde la configuración de la nacionalidad ya es algo claro. En ese sentido se diferencian de muchos países. Entonces, la posibilidad, digamos, en las Américas de ir creando sociedades justas y exitosas es muy grande. Y nos corresponde, creo, en Estados Unidos ahora como una sociedad también con estos elementos, digamos, y con esta población muy rica, de ir viendo hacia adelante, pero no olvidándonos, ¿no es cierto?, de nuestras tradiciones, de nuestra historia, de nuestros narrativas comunes.
la literatura en Estados Unidos. La muerte de Gabo, que nos ha dolido a muchos. Le ha ido muy bien a Isabel Allende en Estados Unidos, muy especialmente, en fin. Entonces, y no solamente entre hispanos. Entonces, esta es una narrativa que vale la pena porque somos también producto de nuestras historias. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Pero creo que es algo que tenemos que replantearnos y cambiar en el futuro, porque yo creo que es un elemento, tiene que pasar a ser un elemento esencial de nuestra política exterior hacia América Latina, cómo articulamos esa política exterior con Estados Unidos, porque yo creo que tenemos que tener, y lo tenemos de hecho, pero tenemos que profundizarlo, un diálogo privilegiado en asuntos de América Latina. Y en segundo lugar, cómo actuamos de una manera más precisa o incidimos más en nuestra relación con las comunidades hispanas. Desde el punto de vista político, es cierto que estamos trabajando en Estados Unidos con las comunidades hispanas, con el Caucus hispano, con el Consejo Nacional de la Raza y con otras organizaciones, pero trabajamos más con ellos y, como tú muy bien has dicho, en sus preocupaciones dentro de Estados Unidos, pero no trabajamos con ellos hacia América Latina. Y eso es algo que tenemos que empezar a cambiar. Y el segundo elemento evidente es el trabajo en el marco del patrimonio cultural común, ¿no? El próximo Congreso de la Lengua va a ser en Puerto Rico. Yo creo que eso ya va a abrir un nuevo ámbito de posibilidades. Y de alguna manera también tenemos que ver cómo ligamos o cómo conectamos a las comunidades hispanas con los aspectos culturales de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, no tanto en el ámbito de las cumbres, porque son trabajos intragubernamentales, pero sí de alguna manera en los ámbitos que podamos hablar en educación, en cultura, en lengua. Acabamos de firmar con México un acuerdo interesante para que México ponga a disposición del Instituto Cervantes sus consulados, tiene 57 consulados en Estados Unidos, de manera que podamos trabajar más en el fomento de la lengua española. Y yo creo que son líneas de trabajo que nos plantean. Pero te agradezco muchísimo tu exposición, yo creo que ha sido muy útil para todos y especialmente para mí. Muchas gracias.